socialista o comunista, siempre van a tener esta característica de que ellos van a pretender manejar la economía de algún modo, o si no lo logran de los modos legítimos, van a recurrir incluso hasta modificar las leyes y en último caso hasta modificar la constitución, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Venezuela especialmente. Uno de esos ejemplos es lo que te doy cuando te digo que van a, bueno, han tomado el fondo de jubilación de las personas. Eso no lo haría ningún gobierno que se denomine democrático. ¿Por qué? Porque al tomar dinero de las jubilaciones, al lo que han llamado en Bolivia estatizar el fondo de administración de pensiones, lo que han hecho es básicamente adueñarse del dinero de las personas, porque esto lo manejaban fondos financieros que eran de carácter privado. Entonces, al manejar este dinero, la de Bolivia, los estatistas, como yo lo llamo, los burócratas del Estado, que en este caso están fungiendo los socialistas, es muy, muy probable que toquen el dinero que no les corresponde, o sea, manoteen el dinero que no es de ellos, es decir, el dinero de las jubilaciones. Entonces, es también muy probable que utilicen ese dinero para sostener el modelo socialista que se va a establecer ya cuando estas medidas sociales tomen el poder de determinado país. Y de ese sexto pseudo argumento del socialismo que te habla de gestión de crisis y estabilidad es de lo que vamos a hablar hoy día. Comienzo entonces. Para entender este sexto pseudoargumento del socialismo, el cual hace referencia a la gestión de crisis y estabilidad, tenemos que tomar en cuenta su argumento, ¿ya? Su argumento es este. Dice, el socialismo podría gestionar, por eso está podría de manera condicional, ¿ya? Es un modo condicional el podría. El argumento que dice esto, que afirma que el socialismo puede hacer una gestión efectiva de la crisis y de la estabilidad, que recordemos estos son momentos negativos en la escalada económica o en la escalada de indicadores económicos, la crisis es un indicador negativo, la estabilidad es el punto neutro, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los socialistas? Dicen lo siguiente, el socialismo podría gestionar mejor las crisis económicas. ¿Por qué motivo? Teóricamente podría planificar y coordinar la actividad económica para evitar o mitigar las recesiones y los picos de desempleo. Esto es lo que afirman los socialistas, básicamente. Es una falacia y enseguida lo vamos a desmitificar. Recordemos que estamos viendo el sexto pseudoargumento que habla de gestión de crisis y estabilidad. Entonces, cuando ellos te dicen que podría gestionar mejor las crisis económicas, o sea, los socialistas, esto te están hablando netamente en un ámbito ideal. Ya no te están hablando con los datos, con la realidad. Por ejemplo, es por eso que veíamos, y como me gusta criticar esta parte, veíamos a un presidente Arce que en los momentos que estaba escaseando la gasolina o que el dólar había trepado a 14 bolivianos y que la inflación hemos tenido un fuerte pico de inflación aproximadamente en noviembre del año pasado, uno de los ya varios picos que hemos tenido de inflación en estos últimos meses, lo veías al presidente Arce hablando de lo más tranquilo, al igual como le está imitando su aprendiz el ministro Montenegro, que también hablan como si no habría crisis en Bolivia, como si todo estaría bien, como si no hubiera inflación. Así son bien frescos como hablan, ¿no? Como dicen en algún lugar. Entonces, al ser ideal los postulados y las ideas que presenta el socialismo como este que estás viendo en tu pantalla, entonces las respuestas o las soluciones que ellos pretendan dar a los problemas económicos también van a ser ideales, lo que es sinónimo de irreales, que con los datos no les va a dar, no les va a funcionar, los datos no le va a cerrar los datos ni los números a los socialistas. Por eso es que ellos se dan el lujo de afirmar tremenda grandilocuencia que puedes ver en tu pantalla. Dice, el socialismo podría gestionar mejor las crisis económicas,
ya que teóricamente podría planificar y coordinar la actividad económica. Por eso es que para pretender coordinar lo que dice acá la actividad económica, es por eso que los socialistas siempre van a pretender estatizar todo lo que esté a su alcance. Hace un momento te hablaba de que han estatizado los fondos de pensión. Es el dinero que está ahorrando la gente que trabaja y los que ya han trabajado para su jubilación. ¿Por qué crees que lo han estatizado? Cuando lo manejaban anteriormente dos empresas de carácter de origen privado. Supuestamente te dicen, no, va a rendir mejor tu jubilación, pero eso es al corto plazo. Pero a largo plazo, tú vas a ver que el Estado se mete a tocar el dinero de los jubilados, el dinero que está ahorrando la gente que está en actividad laboral ahora, para posteriormente darle solamente miserias. No habría otro motivo por el que quieran estatizar, tocar ese dinero, que el Estado tenga alcance a ese dinero que están ahorrando las personas para su jubilación. Porque si supuestamente el modelo sociocomunitario productivo del socialista que se ha instaurado acá en Bolivia desde el 2006 hubiera dado frutos, pues no tendrían necesidad de estatizar. Y mientras que a los bolivianos nos hicieron creer que estatizar es la solución, que lo nacionalizado es mejor, y cuando vemos en la realidad y en los datos que estamos viendo este último tiempo, que no es así. Entonces, cuando ellos se atribuyen semejante grandilocuencia o tamaña actividad que dice planificar y coordinar la actividad económica para evitar o mitigar las recesiones, siempre van a ser como cuando te haces una herida, un corte y te pones una curita y no vas ni al médico, no vas a hacerte puntos, etcétera, desinfectarte. Siempre las medidas, entre comillas, medidas económicas de los socialistas van a ser de carácter paliativo, no van a ser para dañar el mal desde su origen. No van a ser para equilibrar las balanzas económicas desde su origen. Siempre van a ser medidas de mitigación o paliación, como estoy prestándome un término médico. Entonces, al tener estas medidas, tú lo único que estás viendo es improvisación por parte de los socialistas. Porque estas medidas que dicen mitigar recesiones o picos de desempleo no estarían atacando al problema de raíz en caso de que haya una recesión y un desempleo. ¿Te das cuenta? Entonces es por eso que el socialismo siempre va a ser improvisado. Ahora, aquí te habla mucho de planificación, coordinación, todo parece muy bonito, muy elegante, pero son eufemismos y vamos a ver por qué. Veamos, ¿no? Dice planificar, coordinar, etc. 1. ¿Qué es la planificación entonces? Planificación, una definición básica, te dice lo siguiente. Es la anticipación ante los posibles escenarios. Es decir, nosotros nos anticipamos, planificamos, no sé, vamos a planificar viajar a los Yungas. Vemos los posibles escenarios que pueden surgir. Riesgo, posibilidades, debilidades, etcétera, ¿no? Lo que vemos, la planificación. Entonces es eso, la planificación es anticipación ante los posibles escenarios que se susciten como resultado de medidas o decisiones que tomemos las personas o un grupo económico, una medida económica también puede ser, tomadas. ¿Con qué objetivo se anticipa estos posibles escenarios? Con el objetivo de previsionar que las acciones, previsionar acciones que permitan el éxito del objetivo. O sea, si mi objetivo es viajar a los Yungas, entonces yo planifico, y para que esto sea exitoso, llegue a buen término, veo todas las posibilidades y los riesgos que hay en medio. El objetivo es llegar a los Yungas. En economía es exactamente lo mismo. Cuando uno planifica la economía, y no te estoy hablando de la planificación del desarrollo porque eso es una postura muy de la economía keynesiana, que sí que la economía que habla básicamente de promover el gasto, ¿no? Promover el gasto y así generar más actividad económica, pero eso vemos que no ha funcionado, porque los socialistas nos han mostrado que es un fracaso completo. Entonces no es planificación de desarrollo, sino es la planificación económica basada en proyecciones, en fórmulas, en estadística, en datos, en el dato más duro, ¿no? De la economía. Entonces tienes eso, ¿no? La anticipación ante posibles escenarios que se susciten como resultado de las medidas que vayas a tomar.
Entonces, cuando los socialistas te hablan de este anterior punto, que es planificar, mitigar las recesiones, etcétera, lo único que estás viendo es básicamente una mentira, una falacia. ¿Por qué? Porque la planificación es propia de una economía proyectada. Entonces, cuando tú ves un término que diga mitigar, evitar, etcétera, no estás viendo la planificación real, estás viendo los paliativos a los resultados negativos que vaya a tener la improvisación de medidas económicas. Es el caso de Bolivia. Entonces, en la economía, que es una ciencia que va a estudiar los procesos, los movimientos de mercados, de intercambios y de generación de riqueza o ganancias, siempre vas a tener dos partes principales. Una, que es la economía planificada. ¿Ya? La economía planificada está basada en proyecciones, fórmulas y estadísticas. Esto es lo que hacen los economistas de muy alto nivel, especialmente los que hacen macroeconomía, realizan proyecciones, que en parte esta proyección está siendo parte de una economía planificada. Y esto, lo repito, solo lo realizan las personas muy, muy altamente capacitadas en las ciencias económicas. Fácilmente no lo puede realizar cualquiera, mucho menos alguien que solo improvisa o, como te mostraba en la anterior, en esta diapositiva, solo va a tratar de mitigar, o sea, las consecuencias de una toma de decisiones equivocada. No obstante, pero la economía planificada, como te digo, está hecho con gente y con conocimientos elevadísimos. Es parte de esta economía planificada las proyecciones. También se basa en fórmulas. Este aspecto económico se basa en fórmulas que también lo manejan estas mismas personas que saben estas proyecciones, las fórmulas y sobre todo las estadísticas, ¿no? Para proyectar. Ahorita la base de la economía planificada es la proyección. Lo que se proyecta principalmente a largo plazo. Por eso vas a escuchar hablar a economistas que están proyectando de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, pero siempre tiene una variante, ¿no? Si esto sale de esta manera, se logra de esta manera, en 30 años o en 15 años tenemos estos resultados. Pero también el labor de una buena persona que maneja economía es también hacer que suceda. Y muchas veces el economista aprende haciendo. En consecuencia, la economía es un fenómeno de doble índole. Uno, por un lado, va a ser planificada y por el otro lado va a ser dinámica, que si encuentra una falla, un error, se va a adaptar inmediatamente, porque el mercado también es un fenómeno dinámico, o sea, el mercado somos nosotros. Básicamente somos todos los que formamos la camada de consumidores, de personas que intercambian mercancías, intercambian productos, bienes, servicios, a cambio de, ¿no? Intercambiamos. Y esto básicamente se basa en la división del trabajo, que es lo que nos ha permitido desarrollar a lo largo de estos ya años, ¿no? De civilización, cientos de años de civilización. La división del trabajo que va a mejorar, ¿no? La actividad, va a mejorar la productividad. Es como le escuchas a varios economistas decir este ejemplo, ¿no? Especialmente los de la escuela austríaca o también los del corte liberal o liberal clásico, siempre te van a dar el ejemplo de que si una persona se dedicaría a producir todo lo que consume, su ropa, sus aparatos, cosechar y sembrar sus propios alimentos, pues no estaríamos hablando de un desarrollo o de un avance a lo largo del tiempo. Por el contrario, estaríamos hablando de un retroceso. Un retroceso porque el tener que hacerlo todo, todos los días y casi todos los años a lo largo de nuestra vida, mejor dicho, no va a permitir un desarrollo o una especialización en diferentes actividades si nosotros tuviéramos que producir todo lo que consumimos.
Por el contrario, cuando ha habido la división del trabajo, por ejemplo, para hacer un calzado, tienes una persona que hace las suelas, otro grupo de personas que hace los pegamentos, otro grupo de personas que hace las agujetas, los guatos, otro grupo de personas que se encargan del cuero y otro grupo de personas que van a encargarse de pulir, de mejorar ese cuero. En consecuencia, todo es armado. Entonces, tienes un desarrollo de la economía que está en base a la división del trabajo. Entonces, cuando tú tienes esa división del trabajo, ahí tienes también una economía dinámica planificada. Y esto ha sido a lo largo de los años, cosa que los socialistas no saben, no lo entienden. Piensan que nosotros vamos a retroceder a la época medieval y ahí vamos a estar con empresas chiquititas, pequeñitas, fabricando cosas que importadas la podemos conseguir más barato. O sea, productos de mejor calidad a mejor precio que en Bolivia no se hacen, pues los podemos importar. Pero ellos te hablan de sustitución de importaciones, pero sustitución de importaciones bien rústica. No está de acuerdo al ritmo que está en el mundo. No está de acuerdo al ritmo como está, digamos, la globalización, por decirte un ejemplo, ¿no? Falta que acá se pongan a fabricar autos, pero que no contemos con la tecnología adecuada para tener autos a la misma calidad o la misma tecnología que un país como Estados Unidos. Es por eso que el modelo de sustitución de importaciones no tiene un eje, no tiene un horizonte. Y por eso en Bolivia, al haber invertido el dinero en todo ese malgasto de lo que han dicho sustitución de importaciones, no vamos a tener los resultados esperados en el corto plazo. Y por el contrario, va a ser en muy muy largo plazo, pero para eso también en el resto del mundo ya va a avanzar la tecnología, ya va a avanzar el conocimiento y vamos a quedar completamente rezagados. Ese es el riesgo de tener una sustitución de importaciones no conforme, no de acuerdo a la inversión adecuada y sabiendo que el vecino, el vecindario global, tus vecinos de otros países tienen mejores productos a mejores precios. Pero no puedes imponer con ese modelo que no es correcto hacer cosas en Bolivia que ya están hechas en otros países a mejor precio. Entonces Bolivia tiene que buscar un libre mercado, un libre intercambio de mercancías. No nos podemos quedar estancados. Entonces el socialismo no toma en cuenta estas posturas. Repito siempre la misma frase, aunque me canse de decirlo, la fatal arrogancia que tiene el socialismo, que eso es un término que estoy parafraseando a Friedrich Hayek. Entonces, no van a reconocer sus errores, ¿ya? Básicamente es eso, ¿no? No poder reconocer los errores y en consecuencia tener indicadores negativos en la economía boliviana. A continuación, acá también en esta primera diapositiva veíamos, ¿no?, que las medidas del socialista va a ser básicamente para mitigar, o sea, lo que te decía, paliativos de las consecuencias de las malas decisiones. No van a solucionar el problema de raíz en aspecto económico. Entonces te dicen quieren mitigar las recesiones y los picos de desempleo. ¿Qué son las recesiones y los picos de desempleo? Desde un enfoque más objetivo, no práctico, para nada, es un enfoque más objetivo. La economía planificada proyecta en base a un sistema jurídico. O sea, ahí está mal la palabra proyecto, ¿no? Es proyecta, ¿ya? Proyecta en base a un sistema jurídico y legal estable y seguro para el inversor. ¿Qué significa? Que a un país, para que tenga llegada de inversiones, ya sean del exterior o dentro del mismo territorio, hay personas que desean invertir su dinero, siempre, valga la redundancia, se van a fijar en su marco legal y jurídico para que le favorezca al inversor, porque el inversor siempre va a querer invertir con el objetivo de lucrar, de multiplicar su ganancia, de triplicar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que van a hacer los inversores cuando vienen a un lugar y deciden invertir: fijarse si el país de destino, la comunidad, el departamento, la provincia de destino
tiene un marco jurídico y legal que le permita generar ganancia. Sería un loco que venga y invierta y a la pérdida o a saco roto, como dicen, y en consecuencia generar nada, ¿no? O una quiebra inminente, más rápido de lo previsto, o un punto neutro donde no hay ganancias, sino se mantiene ahí, mantiene su producción, mantiene su base de trabajo, de trabajadores, de empleados y nada más, no hay ganancia. Eso es un absurdo que, pero aunque no lo creas, te lo plantean los socialistas, de algún modo te lo plantean los socialistas. Pretenden que no haya ganancias y cuando hay extremadamente altas ganancias, ahí es donde interviene el infame discurso de la redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, cuando te hablan de redistribución de riqueza, entonces está relacionado con lo que te digo acá, de que los socialistas pretenden paliar las consecuencias y no dañar, atacar el daño de raíz, obviamente en economía. Entonces, ¿qué dice? La economía planificada se proyecta en base a un sistema jurídico legal estable. Ese sistema jurídico legal estable no lo tenemos en Bolivia. Por eso es que no hay inversiones. Por eso es que no llega ninguna empresa así grande para invertir una buena cantidad de dinero. Y recordemos, cuando llega una inversión llega un capital y el capital genera trabajo. Eso tenemos que saberlo todos, desde que sean pequeñas, micro incluso, pequeñas, medianas y grandes empresas. Siempre el capital va a generar trabajo, va a devolverle a la sociedad valor agregado. Y para permanecer en el tiempo, ese valor agregado va a tener que ser de calidad y de mejor precio. Porque ahí tenemos la competencia y esa es la ventaja de tener la competencia. Obviamente, si hay un monopolio, el monopolio se logra cuando una de esas empresas ha superado a las competencias. Como te digo, una marca de leche en Bolivia supera a todas las otras marcas que prácticamente las haga quebrar. Pero ¿por qué las va a quebrar? ¿Por monopolio ayudado por el Estado? No. Las va a hacer quebrar cuando la gente decida comprar más su producto, si este es de mejor calidad, mejor precio, sea mejor que la competencia. Esa es una especie de monopolio aceptable. Pero cuando hay monopolios que son favorecidos por el Estado, por los gobernantes corruptos, ese monopolio es insalubre, económicamente. Y en esto se relaciona. Cuando hay un marco legal en un país que le permite al inversor multiplicar, que esté en contra de los monopolios ayudados por el Estado, entonces llegan las inversiones. Pero un ejemplo lo vemos con el caso de BOA, que es casi un monopolio ayudado por el Estado. No es un monopolio que se ha consagrado a sí mismo porque la gente ha elegido por su calidad, por su puntualidad, por sus aviones cómodos, por la calidad del servicio. No. Es un monopolio que está ayudado por los burócratas del Estado, los que actualmente gobiernan, que lamentablemente son los socialistas. Entonces ves un monopolio en el que si quiere venir una empresa extranjera a competir, o las denominadas empresas low cost de aerolíneas, no lo van a poder hacer porque no tienen este sistema jurídico y legal estable. En este caso en particular o específico, han generado un monopolio con ayuda del Estado. Entonces a los ciudadanos se les obliga a consumir ese producto que es del Estado, valga la redundancia, ayudado por el Estado en su monopolio y en consecuencia, mejor dicho, y para lo peor, es de mala calidad y de pésimo servicio. Entonces, obvio que no va a venir una empresa extranjera a competir. Cuando hay muchas empresas en Perú, en Chile, aerolíneas de bajo costo que brindan mejor, se compiten. Esa es la idea, competir. Pero el modelo socialista no va a permitir la libre competencia ni el libre mercado porque no está en su pensamiento. Y nunca van a corregir eso, por eso debemos deshacernos del socialismo. El segundo punto es el siguiente. Cuando te hablan de picos de desempleos, ¿no? Recesiones es cuando hay una baja en la actividad económica. Y la baja en la actividad económica está diferenciada por diferentes factores. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el viernes. La séptima clase es la última de este ciclo de desmitificación de los mitos socialistas. Recuerda que puedes ver todas las grabaciones de los lives en YouTube. Buscas en YouTube esta página que se llama Bolivia Toda, así como el loguito que estoy subiendo.
Bolivia Toda, y ahí lo buscas en YouTube, ahí están todas las grabaciones de todas las clases que hemos visto en estos últimos 6. La siguiente clase es la última clase de este ciclo, el séptimo mito de los socialistas, y están todas grabadas en YouTube, busca Bolivia Toda. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Además de que los socialistas pretendan combatir las recesiones y los picos de desempleo. Hay algo que en el desempleo no te he hablado que se llama trabajo desvalorizado. Te doy un ejemplo, así sencillo. Tienes un ministerio con 3.000 personas y en otro país tienes el mismo ministerio de la misma área con 500 personas. Estoy dando cifras elevadas igual. El ministerio de la misma área con 3.000 personas realiza la tarea A y B en 2 meses. El otro ministerio de la misma área con 500 personas realiza la tarea A y B en 1 semana. Ahí estás viendo que de los 3.000 empleados, comparados con los 500 empleados de un mismo ministerio en diferentes países, van a ser unos más efectivos que los otros, que no importa la cantidad, acá son menos y realizan la misma labor en menos tiempo. Y eso es lo que está pasando en Bolivia. Tienes ministerios abultados en comparación con otros países de la misma cantidad de habitantes como Bolivia. Incluso el caso de Paraguay, siempre lo cito, que un país similar que no tiene salida al mar, casi unas características económicas similares, incluso en territorios más pequeños, y mejor rendimiento económico, mejor PBI per cápita. En consecuencia, mayor libertad económica para sus habitantes. Entonces, esa característica del desempleo o los picos de desempleo siempre van a estar relacionadas a la eficiencia. Si por algún motivo este ministerio de 3.000 decide despedir a su personal, obviamente estas personas tienen que estar capacitadas para buscar trabajo en otro lugar. Pero yo no puedo meter empleados o personas a los ministerios para realizar la tarea que lo puede realizar una persona y lo realicen 5 personas. Eso es un absurdo. Es un gasto y hay algo que se llama desvalorización del trabajo. Lo que una persona lo puede hacer efectivamente, en otro ministerio de la misma área, 5 personas lo hacen y de paso lo hacen mal. Entonces, eso es lo que has visto en estos últimos años. Han frenado los supuestos picos de desempleo, los socialistas, dando trabajo estatal a los partidarios del movimiento al socialismo. No se han fijado si tienen capacidad, no se han fijado si tienen los estudios, solo se han fijado si son del partido, si apoyan con un voto al partido, al régimen socialista como yo lo llamo, o si son amigos, vecinos, amantes, familiares de algún familiar que ya está en el cargo o es algún dirigente social o socialista. Han pretendido bajar estos picos de desempleo generando diferentes entidades estatales y poniendo ahí al personal, pero te estás dando cuenta que no significa nada que yo meta a 3.000 personas en un ministerio y hagan 2 tareas en 2 meses, que yo meta al mismo ministerio 500 personas y hagan las mismas 2 tareas en 1 semana o en 2 días. Eso se llama eficiencia. Y entonces los picos de desempleo no se frenan de esa manera, dando trabajo así por dar trabajo al azar. Y eso es lo que pretenden los socialistas, frenar las recesiones y picos de desempleo, pero con estrategias incorrectas. La siguiente variante de este punto es la economía dinámica. Acomoda fallas y variantes, como dice en la pantalla, para maximizar el lucro o tener la menor pérdida posible. ¿Qué significa esto? Como te decía acá en la anterior, la economía tiene 2 partes, ¿no? La planificada y la dinámica. La planificada es la que proyecta especialmente a largo plazo con proyecciones, fórmulas y estadísticas, ¿no? Y la dinámica es la que se adapta rápidamente a los fenómenos del mercado, porque el mercado puede ser cambiante. Te doy un ejemplo. Proyectan que el crecimiento económico de Bolivia va a ser el 5% durante el 2026. ¿Qué pasa antes del 2026? No sé, un terremoto sacude tal lugar de Bolivia. Una nueva enfermedad, Dios no quiera, se disipa en un nuevo virus. Esas son las variantes que puede hacer fallar, ¿no? O han proyectado fabricar un auto, o se ha hecho una fábrica de autos en Bolivia, pero ha fallado el proveedor de metal. No sé,
Se acabó el estaño, se acabó el cobre para las autopartes que presumían hacer posible estos autos. Entonces por eso ahí se dice que la economía es dinámica, ¿no? Se adapta rápidamente a los fenómenos del mercado, como también a los proveedores, a los que especialmente proveen, ¿no? De materia prima. ¿Y por qué dice el mercado? Porque también, ¿qué pasa si el mercado de un cierto punto deja de comprar autos y ya no quiere comprar autos y compra bicicletas? Eso también, por eso se dice que la economía es dinámica, ¿no? Entonces, la economía dinámica acomoda fallas y variantes para maximizar el lucro. Y esta es la parte dura de lo que no les gusta a los socialistas, por lo que tanto dicen defender, porque al final terminan hundiéndolo más. Esa es la hipocresía del socialismo. Cuando un individual, una persona individual o persona natural decide invertir su capital, ya sea de 500, 5,000, 500,000 dólares, siempre el objetivo, repito, esto hasta el cansancio, va a ser multiplicar ese capital. Y eso es lo que al socialista no le cuadra del todo, porque cuando lo multiplique demasiado va, como te digo, quitarle, ¿no? Con impuestos, redistribuir lo que llaman riqueza. Eso es una falacia. Entonces, cuando uno quiere multiplicar ese capital, siempre está maximizando el lucro. Es decir, si yo voy a tener mi fábrica de chocolates, por ejemplo, voy a buscar al mejor proveedor de cacao, al que me dé un buen cacao y no me dé un precio elevado, alguien que me haga, una empresa que me haga los sobres para mis chocolates, los envases, etcétera. Y por último, un medio, ¿no? Un medio de distribución de mi producto. Entonces, estoy maximizando los costos. Estoy eligiendo al mejor proveedor de cacao que ofrezca mejor calidad-precio, a la imprenta que me va a hacer los envoltorios, que también no voy a escoger al más caro si estoy empezando, ¿no? Obviamente voy a tener mis limitaciones. Y obviamente un mercado también voy a maximizar para ganar lo más posible en menos tiempo. Porque lo opuesto sería ganar lo mayor posible en un tiempo prolongado que ni yo alcance a ver el fruto de mi esfuerzo. Entonces siempre eso tenemos que aceptarlo y no negarlo, es maximizar el lucro. El maximizar el lucro siempre lo vamos a hacer en empresas pequeñitas, medianas, grandes. Lo que no es el socialismo es eso, maximizar el lucro con sus empresas estatales. Por eso te has debido enterar que todas las empresas estatales han recibido subsidios cuando estaban a pérdida o en déficit, han pedido salvatajes, rescates del Banco Central de Bolivia. Todas las empresas estatales. Es por eso que no debe existir empresas estatales. No te creas el cuento de que lo estatal es mejor. Lo estatal es menos efectivo y no maximiza el lucro. En consecuencia no va a generar ganancias, va a generar pérdidas que los van a pagar todos, porque como va a ser estatal, también el rescate para esa empresa va a ser estatal. Y ahí se ha ido el dinero de todos los bolivianos. ¿Dónde está el dinero de lo contrario de los excelentes precios de renta, de venta del gas que tuvimos en el primer gobierno del socialismo? No hay, se han robado todo. Y de paso que hacen malas decisiones económicas. Entonces, cuando te dicen que la economía dinámica maximiza el lucro y tener menor pérdida posible, si es que hay pérdidas, y en lo ideal sería no tener pérdidas, sino tener ganancia, obviamente, porque alguien cuando emprende algo siempre va a querer tener ganancia. Ese es nuestro objetivo, el enriquecimiento. O en su peor defecto, recuperar las pérdidas. Y lo único que hace el Estado cuando llega una inversión, ya sea de afuera, o hay una persona boliviana que va a invertir el dinero que se ha ahorrado durante mucho tiempo, ya sea en otro país o trabajando de lo que sea, quiere invertirlo en algo propio, el Estado lo único que tiene que hacer es legislar en base al bienestar aceptable de las personas. ¿Qué significa esto? Que si esta persona va a contratar trabajadores para su emprendimiento, ya sea pequeño, mediano o grande, el Estado lo único que hace es, bueno, vigilar, así como que ni siquiera tan de cerca, así como a distancia, que los trabajadores tengan mínimamente un sueldo. O mínimamente más que el sueldo, un contrato en el que acepte el trabajador que por tantas horas trabaja por tal dinero y suficiente. El Estado no tiene que favorecer la creación de sindicatos y ya te voy a mostrar por qué en unos 10 minutos más. Porque al favorecer sindicatos siempre la balanza se va a ir a favor de los que trabajan y no al favor del que
también esta persona que ha trabajado toda su vida para juntar un capital y hacerse una empresa pequeñita, mediana o grande. Tiene que estar equilibrado esto. No puedes ni favorecer ni mucho ni a uno ni al otro. A lo mejor siempre favorecer a los que generan dinero, a los que invierten capital, porque el capital, te repito, genera trabajo. Entonces el Estado legisla en base al bienestar aceptable de las personas. Pero incluso ahí hay competencia. Si hay una sociedad con una mano de obra abundante, siempre va a haber la competencia. Es que yo te digo, no sé, me ha tocado ir a algunos trabajos así en los que había labores en las que yo mismo opté o en algún momento me ganaron la competición por el puesto de trabajo porque ofrecían, no sé, trabajar, hacer esto más, esto extra más por el mismo salario. Y eso también es válido. Se llama competencia de la oferta laboral. Porque yo, en el contrato, por eso te piden la famosa pretensión salarial. ¿Cuánto quiere ganar? Eso ya lo he explicado en la segunda clase, que la puedes ver en YouTube. Entonces, el Estado legisla en base al bienestar aceptable porque obviamente no vamos a volver a la esclavitud y eso se sabe. Pero los socialistas te hacen creer eso, no vas a volver a la esclavitud, que sin el Estado, sin los socialistas, sin los movimientos sociales, sin los sindicatos, etc. Y los sindicatos lo único que han hecho en Bolivia es perjudicar a la libre inversión y al libre comercio. Nada más, no han hecho nada más que eso. Y hay algo muy clave acá que está aquí al último, dice. Y también en base a las libertades de decisión laboral, lo que te decía. Si en el contrato, si mínimamente el Estado verifica que hay un contrato sisto que está firmado por la persona, al trabajador nadie le obliga a estar ahí porque tranquilamente puede salirse del trabajo si es que no lo ha firmado que va a tener alguna afectación y buscar un trabajo mejor o mejorar sus capacidades, que eso estamos en una competencia. No podemos permitir que el Estado nos regale dinero, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabemos. Si es que has seguido este curso ya desde la clase número 1. Entonces, ahí está la libertad de decisión laboral. Si yo como, digamos, empleador, consigo que estas personas trabajen 8 horas en base a un sueldo tantos, pero aparece otras personas en base a la convocatoria que hago y deciden que pueden trabajar un poco más por el mismo salario, ¿yo qué voy a preferir? Las personas que trabajan más por el mismo salario. Y eso siempre va a ser en base al bienestar aceptable, sin llegar al delito de la esclavitud. Eso se llama la competencia también de oferta laboral. Es así. Y hablándote así en términos crudos, esa es la base del capitalismo, el esfuerzo y el trabajo. Porque lo opuesto, que ya lo hemos visto en Bolivia hace 19 años, es que el Estado acomode, regale puestos de trabajo generando la desvalorización del trabajo. Lo opuesto también es que hayan, bueno, esto de trabajos inventados ya lo dije, ¿no? Que el gobierno controle precios y salarios, que también es negativo para la economía de libre mercado. En consecuencia, eso no lo voy a volver a explicar, pero así rapidito es que cuando controlas precios y salarios, el Estado básicamente controla, o sea, queriendo hacerse el buenito con las personas, lo único que va a lograr es un desincentivo a la productividad, a la inversión, así en términos llanos, porque esto ya lo he explicado. O sea, vas a obligarle al productor de algún producto venderlo a este límite de precio. Si no lo vende a ese precio, lo sancionas. Eso no es saludable para una economía de libre mercado, porque para eso está la libre oferta y demanda. Si hay alguien que ofrece un producto a tal precio, por eso estamos hablando en contra de un monopolio, siempre va a surgir otro que no se va a quedar mirando cómo gana plata, que va a hacer lo mismo, va a ofrecer el mismo producto y va a competir para ganarle clientes al otro ofreciendo un mejor precio. Esa es la dinámica de mercado. Y también las libertades en decisión laboral están en base a eso. Si yo veo que allá pagan más, obviamente me voy donde pagan más. Siempre, si hay más fuentes, ahí te das cuenta, ¿no? Si hay más fuentes de productoras, de medios de producción, etcétera, o fuentes de trabajo, y tienes también libertad de elegir cuál te conviene.
y no enfocarte solo en uno, porque el Estado ha monopolizado una empresa de cierta área y no hay otra de donde trabajar porque esa es la única. Eso es lo negativo de cerrar la economía al libre mercado. Ya para ir finalizando, y ya voy a llegar a ese punto de los sindicatos, vamos a ver este caso que ha pasado ya hace aproximadamente 3 semanas, 3 semanas más o menos, sí, 3 semanas, en la que hemos visto que como un legislador, si se podría decir, no un legislador, un concejal de la ciudad de Santa Cruz ha ido a defender a una persona que estaba vendiendo el pan a 10 por 5, ¿ya? A 10 por 5, ahorita lo tengo por acá, aquí está, aquí está. Un momento, por favor. Aquí está, ya. Ahorita lo voy a mostrar, un momento. Ahí ya lo voy acomodando, voy a compartir también el audio. Capaz ya lo conocen a este personaje, este concejal, se ha hecho muy famoso últimamente debido a las grandes injusticias que están directamente ligadas con los temas económicos. Y vamos a ver el video de qué es lo que ha hecho en esta intervención. Y yo te voy a ir narrando más o menos poco a poco cómo ha intervenido, valga la redundancia, en este atropello de... Esperamos un ratito, por favor. Ahora sí. En este atropello de los sindicatos, ¿ya? Los sindicatos que en cierto modo querían eliminar la libertad ¿qué te digo? De oferta, en este caso de oferta, porque recordemos que en un libre mercado hay libre oferta y libre demanda, ya hay una libertad económica. Pero ¿qué pasó? Veamos entonces lo que pasó con esta persona. Aquí, como puedes ver en la pantalla, hay dos personas involucradas. Vemos a Mamen Saavedra, disculpa si me estoy tapando un poco, pero es para que se vea el live. Ves a Mamen Saavedra, un momento, ahí está, más grande. Ya, ves a Mamen Saavedra, que es el que está de gorrita, y ves a la víctima, en este caso, que ha sido esta chica que estaba vendiendo pan en algún mercado de Santa Cruz, que esta chica lo único que hizo fue bajar el producto del pan. Lo bajó el precio del pan, mejor dicho, lo bajó el precio del pan, y lo que hizo fue ofrecer un mejor precio en comparación a la competencia de ese mercado que tenías ahí, ¿no? En Santa Cruz pasó esto, ¿no? Espera un momento, por favor. Ahora sí, mil disculpas. Ahora sí. Vamos a ver entonces. Escuchemos también, por favor. Y ustedes no van a volver a molestarla, como hicieron ayer. Buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Oiga, ¿qué pasó con la señorita ayer? No, ayer tuvieron una organización de los panificadores, donde con él habían conversado que se nivele sobre el producto de entrega de panes. ¿Que se nivele para abajo o para arriba? El pan se elevó, dice, están dando 10 por 5. Ahí lo vemos a este sujeto cobarde, ¿no? El que está sin gorrita, que es también perteneciente al sindicato de bla bla bla, de panaderos, qué sé ya, asociación le llaman allá en Santa Cruz. Entonces, ¿qué ha hecho esta chica? ¿Cuál ha sido, entre comillas, su delito? Todos los de la asociación, la asquerosa asociación que está jugando con el hambre de las personas, que estos sí son criminales y me dan asco, les han obligado a todos los que vendían pan a vender al pan a un precio. Ya, digamos que respeta su ganancia, no sé qué es lo que quiere hacer, no sé. Pero una
sociedad de libre mercado, esta chica que está de espaldas se le ocurre no vender el pan 10 panes por 5 bolivianos. Se le ocurre vender el pan 12 unidades por 5 bolivianos. Ese ha sido su único delito, entre comillas delito. Porque si a ella le está saliendo vender el pan a 12 unidades por 5 bolivianos, pues bienvenido. Nadie le puede obligar a bajar, a subir de precio o a dar menos cantidad, porque va a dañar los intereses de nuestra asociación de vendedores de pan o del mercado de... Esa gente es la que realmente me da asco. Porque si hablamos de una política de libre mercado, también hay una libre oferta. No solo hay una libre demanda, ¿no? Hay una libre oferta donde yo voy a elegir, obviamente, a los panes que vende la chica, que va a ser 12 panes por 5 bolivianos. Y no a los otros que quieren imponer un precio basándose en un sindicato asqueroso. Porque eso te digo que los sindicatos lo único que ha sido ha servido para entorpecer la dinámica de la economía. Te doy un ejemplo en mi barrio, pero eso te doy ejemplo al final. Sigamos viendo el video. En este sector estaban 10 por 5 y ella después apareció, se apuró ahí atrás y empezó a entregar 12 por 5. ¿Y eso les da derecho a quitarle su producto, a ser abusivos? Eso sí, yo no me metí aquí como dice. Ella puede vender el pan al precio que quiera, Sí. siempre que sea para abajo, no para arriba. Si ella lo quiere vender a 20 por 5, puede hacerlo. Nadie puede obligarla a subirle el precio. Es más, yo creo que ustedes deberían seguir el ejemplo de ella. Si a ella le da a 12 por 5, ¿por qué no lo venden a 12 por 5 en vez de a 10 por 5? Claro, yo eso siempre un ventero, no yo siempre. O sea, a mí me entregan igual. Él estaba ayer Sí, cuando... claro, estaba ahí viendo. Lo que le quiero pedir es que no vuelva. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué represalia tomó esta gente de la asociación asquerosa que le obligó a vender el pan más caro de lo que ella le estaba ofreciendo? Le quitaron su mercadería, así de abusivos. Le quitaron su mercadería, la chica perdió esa mercadería porque le estaban obligando a vender el pan más caro. Entonces, esta actitud asquerosa va en contra de las dinámicas del libre mercado, donde uno puede ofrecer el precio, porque lo que está haciendo la chica se llama competencia. Y la competencia no puede ser castigada o eliminada. Los otros lo estaban vendiendo el pan a 10 unidades por 5. Y esta chica se le vio por vender a 12 unidades por 5. ¿Qué hace el sindicato o la asociación? Obligarla a vender como todos estaban vendiendo. O sea, no están permitiendo una competencia. Eso es lo peor de esta situación. Más bien que ahí acudió este señor que se llama Mamen Saavedra, que si no me equivoco es concejal allá en Santa Cruz. Sigamos viendo. A molestarla a ella. Ella va a vender el pan a 12 por 5. Ella no está obligada a afiliarse a nada, porque también inclusive le decían que tiene que afiliarse a una asociación. Como digo, mi estimado, a mí me entregan esa cantidad. Afiliarse a una asociación es lo mismo que un sindicato. Nadie puede obligar a nadie a afiliarse a nada, porque al afiliarte estás entregando tu libertad, sea el área que estés, área de alimentos, de pan, de carnes, etcétera. Nadie te puede obligar a afiliarte a nada, porque es ahí donde empiezan los tropiezos para la economía de cualquier sociedad. Ahí empieza la cartelización. Lo que estaban haciendo estos vendedores de pan, estaban cartelizando, estaban haciéndose carteles para hacer una unificación de un precio y no permitir la competencia. Y repito, eso en un ámbito de libre mercado es lo peor que puede haber, y esta gente tendría que ser sancionada, los que han querido obligarle a vender el precio de su producto al precio que los otros querían. No han permitido que esta chica compita. Sigamos viendo la última parte del video. Yo también esa cantidad. Trate de bajarle al pan, porque mire, si ella puede vender a 12 por 5, usted también podría. Yo voy a esperar que lleguen las otras personas que estuvieron, pero desde ya... No, claro, son todo el sector aquí de la campana, tampoco. Ella sabe, ¿no?
hay otra, la señora que era más agresiva y que pudo escuchar los audios es la señora que ahorita vamos ahí. Ya. Buen día. Buen día, señora. ¿Cómo están? Ella también estaba. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó ayer, señora, con la señorita? No solo, no la agredimos como ella dice. No le agredimos, no le hicimos nada, ni le pegamos nada. Ella fue la que Pero robó, sola, ajá, se alzó y porque No, eso es yo robar, maté. alzarse y Hay pruebas de cámaras de seguridad, pero no inclusive. le hice nada Ya está yo. bien, señora. A ver, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. ¿Con qué derecho ustedes le van a poner el precio al pan de ella? Diciéndole que ella tiene que vender más caro, que ella no puede vender a 12 por 5, que tiene que vender a 10 por 5. Si ustedes lo venden más caro es problema de ustedes. Si ella lo vende más barato, bien por ella y bien por sus clientes que están consiguiendo más pan por menos plata. Ustedes, señora, no tienen ningún derecho a llegar a quitarle lo que ella vende. Eso es una abuso. Está bien lo que usted Ella lo puede vender a 20 si quiere. Ya, está 20 bien por lo que 5. usted dice, Ajá. pero no le hemos quitado lo que ella dice. Bueno, ¿cuánto pan? Solamente fueron como unos 20 o 30 pesos de pan, nada más. Ya, ¿y le parece bien eso? Pero se le devolvió a los... Ahí también ves el cinismo, ¿no? De esta mujer que se justifica. Dice, no solo le hemos quitado el valor de 20, 30 pesos de pan, ya han cometido el delito de robo, por no permitir que alguien les haga competencia, y esto es saludable en un contexto de libre mercado, donde hay libre oferta y demanda, no permitiéndole comercializar su producto, y además obligándole a que se asocie. Yo siempre voy a estar en contra de los sindicatos, asociaciones que obligan a sus miembros a hacer acciones en contra de sus libertades económicas. Y ahí le dice claramente el concejal Mamen Saavedra, no, ella puede vender al precio que ella quiera. Si ella lo vende caro, quebrará. Si ella lo vende más barato, será exitosa. Pero nadie le puede obligar a igualar el precio a los demás, porque no, para que no se vean afectados. De eso se trata la competencia. Si yo os ofrezco un servicio a determinado precio mejor que la competencia y me conviene, pues yo lo hago y punto. Y no puede venir la competencia y decirme, no, no puedes vender tan barato. Eso es lo más asqueroso que pueden hacer las personas. Obligar, pretender manejar la vida de otras personas, y en este aspecto económico diciéndole, no, tú no aprendas ese precio por este motivo, si no, no te asocias, te vamos a quitar. Y le han quitado su mercadería. Esto pasó así, como te digo, ya debe ser un mes que ha pasado en Santa Cruz, si te fijas el video. Entonces, ese es lo putrefacto de estas personas que están en contra de las políticas de libre mercado. Así también de putrefacto está también la gente que nos gobierna, con medidas que han dañado a nuestra Bolivia, nos están empobreciendo, no permiten libre competencia, libre mercado, libre comercio, no lo permiten. Cuando sabemos que el futuro para el progreso siempre va a ser de libertades económicas. Nunca va a ser de control de precios, control de salarios, nunca. Nunca va a ser eso, como lo vemos acá en el video. Un caso tan pequeño, pero tan significativo, que también aplica a grandes casos. En este caso, un estado socialista. Y ya la última parte creo que es ya redundancia, ¿no? 10, 15 minutos. No pueden quitarle, ni uno, ni 10, ni 20, ni 30, nada, porque eso no es de ustedes y ella está ganándose el pan de cada día como ustedes lo hacen. Si ella lo vende más barato, bien por Le su hemos cliente. dicho a ella, usted no le hemos Ella va a dicho seguir que no vendiendo venga. y ustedes no van a volver a molestarla, como hicieron ayer. Que venga, Tiene lo que todo el ella derecho quiere. igual que ustedes. Quiere que lo regale. Por eso, sí, No sí, estamos- pero estamos en déjela. contra de ella, ¿no? Eso es beneficio de los clientes que al final van a comprar pan más barato y eso es lo que se busca. No estamos en contra ¿Ya? de ella. Por eso, no vuelven a hacer eso, señora. Ya. Ya va. no va ahorita, ahí después. No va a venir a vender los días. La verdad es que no han venido. No han visto, pero no hay problema, no han venido. Fuimos a buscar a las personas que el día de ayer perdieron el estrella. Encontramos algunas, otras no han abierto su puesta de venta, no han trabajado el día de hoy. Pero de todos modos el mensaje es que no tienen ningún derecho a evitar que una persona trabaje. Es el colmo que pretendan obligarla a que venda más caro el pan. Oiga, pero ¿por qué alza mi cosa? Mañana vamos a hacer lo mismo. No, ¿cuál mañana? Estrella va a seguir vendiendo un pan más barato. Y así tienes un control de precios por una parte de una asociación que no permiten que haya competencia, ¿no? Que esta chica que lo quería vender su producto a mejor precio, el denominado conglomerado de la asociación asquerosa le dice que no lo vendas a ese precio porque te quitamos la mercadería, etcétera.
Eso es lo más insalubre para la economía que pueda haber. Más bien que este video se visibilizó hace ya un mes aproximadamente, y ves cómo este control de precios, que también está relacionado al control de salarios, afecta a una economía de libre mercado, ¿no? Una dinámica. Eso es lo que he querido transmitir en esta noche. Muchas gracias por tu atención, gracias por haberte quedado hasta el final de este live. Dios mediante, nos encontramos el día viernes para continuar con la última parte de lo que es este ciclo de desmitificación de los mitos socialistas, que pude encontrar 7 prácticas básicamente. Hemos visto el 6º mito y lo veremos el último el viernes, repito, Dios mediante, para poder destruir con argumentos la ideología socialista, que es un engaño. Y en este ciclo te he demostrado que es un engaño, que no hay peor enemigo para el socialista que la realidad. Muchas gracias por tu atención, espero que te encuentres muy bien. Será Dios mediante, hasta la próxima.